Bueno. ¿Ahí me escuchan, Luis, Fito? Sí, sí, sí. Te oímos bien, Samuel. Sí. ¿Tú a Sí, ya se nosotros? fue el audio de Luis acá, Pablito. El audio de Híjole. Luis. O sea, ¿está hablando? No, no se oye. A ver, ¿qué Hola, hola. ¿No me oyen? No, no te escuchamos, Luis. Pues según aquí, Hay que pedirle este, la compu a Marcela y le ponemos ahí el, abajo mejor. el micrófono está funcionando, según esto. Sí, si Sí, nos yo la sí lo prestas. escucho. Ya está acá Marcela, Pablito. A ver, Yo sí escucho bien a Luis perfectamente. eh, qué raro, Yo creo porque que es ser aquí, cuestión de allá. Sí, al parecer esta laptop nos sí, está ¿no? jugando chueco. Sí, sí. Sí, porque según aquí el Zoom, mi micrófono está funcionando bien, Sí, sí, según. yo te escucho bien también. Tú, Víctor Manuel, ¿nos escuchas bien? Sí, yo los escucho perfectamente. Ah, Víctor Manuel, ¿qué tal? Es un alumno de ahí Ahí de hay uno, dos, comunicación. tres. A ver, Luis, ahí estamos. A ver, ¿me escuchas ahora? Ya ¿Ahora? te escuchamos perfectamente, sí. Bien, estupendo. Muy bien, ya Pues estamos. Para que se vea en pantalla. Ajá. ¿Cómo vas a proyectar acá? Ah, sí. Sí. Vamos a empezar ahorita en 5 minutitos, Luis, ¿de acuerdo? de acuerdo, no, A no hay las cinco problema. diez arrancamos. Perfecto. Hora Ciudad de México. Sí, Claro, sí, sí. porque para ti es medianoche. Sí, exacto. Aquí son las 12:06 ahora. Sí, allá, gracias por desvelarte. Ahorita te presentamos aquí a los estudiantes. No hay bronca, no hay Oye, bronca, ¿qué tal la Samuel. última canción? Muy bien, ¿eh? La de Insurgentes. Ah, sí, sí, ya viste el video. Me Oye, gustó. ¿Tú pues la escribiste o quién la escribió? ¿Cómo la compusieron? sí, es de los 80s. Es muy vieja. Lo Órale, que pasa es que ahora la sacamos, pero es de La 1988, remasterizado. es de 88. Se hizo, órale, muy bien, pero muy bien. ahora la dimos a conocer. No, deja Mm, escuchar un segundo. sí, sí, Un sí. segundo. Ya, Chuli, si quieres. A ver, bien, bien. Ahora sí te vemos. Sí, te vemos y te escuchamos bien, Soto. Voy a anfitrionar, La última fila, recuerden que es para los profesores, muchachos. Ah, claro, y esta es la que va a poner el compañero arriba. Esta. Te lo digo. Yo te lo digo. Ah, no, es que también lo aparece. Te lo digo que me mate. ¿Todo bien? Todo bien. ¿El pito se va a ver o no? Sí, sí, se vea, que se vea. Claro, primero Choluis, obviamente, para anclarlo a Choluis. ¿Él ya puede compartir video? ¿Ya le diste permiso para compartir video, audio? ¿Vas a compartir algún video o audio, Choluis? Pues como quieran, si, como Sí, vean. sí, si tienes algo ahí para compartirnos, adelante. Vale, sería aquí en donde compartir pantalla, ¿no? Sí, compartir pantalla en Zoom, pero le pones optimizar video y audio, un recuadro que te sale allá a la Sí. derecha. Bueno, a ver, vamos a hablar y sí, pongo algún ejemplo, pondré, sí, sí, sí. Puedo poner un PowerPoint, ¿no? Se puede, sí. Sí, Sí, claro que sí. A ver, Bueno, intenta abrirlo, porfas. a ver, vamos a ver. Pero si ya te pusiste allá como coanfitrión, Aquí sí me deja pon como compartir coanfitrión toda a Fito también por si las dudas. pestaña de Chrome. A ver, espérame, que tengo que abrir esto. A ver, espérame. Déjame probar. Una cosita. Ah, sí, sí lo tengo abierto. A ver. A ver, doctor Fito, ¿puede hablar nada más para ver que lo escuchemos bien?
Hola, 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 uno, dos, tres, Sí, muy bien, probando, muy bien. probando. Gracias. ¿Sí? Se escucha un poco bajito, Fito, pero sí, sí te escuchamos. Va, ahorita igual es que ya ahorita ya se escucha mejor o. Sí, acércate un poco más para que se oiga más fuerte. Ok, ok. Sí, sí me deja compartir. Adelante si quieres ponerla ahorita o después que te presentemos, Cho Luis. Sí, después, yo creo que después. Primero vamos a Vale, empezar venga. así a capela y luego ya ponemos esta Muy onda. bien. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes, muchachos. Un aplauso, por favor, para saber que están despiertos. Bueno, vamos a empezar esta actividad. Muchas gracias. Esta es la quinta conferencia. Es la quinta conferencia. Así es. Es su último foro para estas primeras actividades. Estamos llevando a cabo esta actividad justamente desde el área de cartografías de la comunicación, de aquí de la carrera de comunicación, con un profesor que está en este momento conectado desde Málaga, en España, José Luis Campos, mejor conocido como Choluis. Choluis es egresado de la carrera de comunicación de la UAM Xochimilco. Él egresó de la UAM Xochimilco allá a finales de los años 80, principios de los 90, y después a finales de los 90 se vino aquí a la Ibero a estudiar la maestría en comunicación. Terminó la maestría en comunicación y se fue a vivir a España. En España realizó un doctorado y actualmente ya tiene más de 20 años radicando por allá en España. Actualmente es profesor, es académico de la Universidad de Málaga, del Departamento de Comunicación de la Universidad de Málaga. Y bueno, él está haciendo un esfuerzo y por eso quiero que le demos otro aplauso, por favor, porque para él en España ahorita son las 12:15 de la noche y Muchas gracias. prefirió conectarse en vivo que estar grabado. Entonces, le agradecemos mucho el esfuerzo. Les platico varias cosas. El título de la charla es ¿cuál es la importancia de la música y el sonido en las producciones audiovisuales? Choluis, además de ser experto, investigador académico de comunicación, él es músico de profesión. Pueden buscar por ahí, por favor, si se pueden meter, métanse a Spotify o a su plataforma de música favorita y busquen al grupo Trolebús. Es un grupo de rock urbano que está a punto de cumplir 40 años de haber sido fundado. Choluis es el vocalista de ese grupo. Yo les recomiendo que escuchen sus canciones porque sus canciones básicamente son crónicas urbanas. Entonces escuchen sus canciones, el grupo se llama Trolebús. Este año van a cumplir 40 años de haber sido fundados y seguramente van a venir a la Ciudad de México. Cuando vengan a la Ciudad de México y el profesor Choluis, que lo tenemos aquí en pantalla, lo tengamos acá, los vamos a invitar para que nos acompañen a uno de sus conciertos y lo vean en vivo. Así que te damos la bienvenida, estimado Choluis. Aquí hay dos grupos de estudiantes de la carrera de comunicación de primer semestre. Está aquí la Muchas profesora gracias. Marcela, el profesor Petras, el profesor Fito, que está conectado allá en la red, y el profesor Pablo Soto. Así que te damos la palabra Vale. y bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Samuel, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a toda la comunidad universitaria, a las alumnas y alumnos, a los profesores, a las autoridades de la Ibero. La verdad que es un gustazo volver a lo que fue mi casa de estudios hace ya 30 años, hace más de 30, bueno, casi 25. Y pues la verdad que encantado de pasar un rato aquí con ustedes y yo estoy a su disposición para compartir un poquito mi experiencia sobre el tema y todo lo que se ofrezca también, las preguntas que quieran hacer, también estoy aquí, ¿no? Y es un gusto aquí de hablarles desde el sur de España. Y sé que es muy tarde, pero no hay bronca. Y ahí si me quedo dormido, me pegan un grito para que me despierte. Y aquí estaré encantado para hablar de aquí. Y de verdad, por supuesto, agradezco esta oportunidad para hacer este encuentro, ¿no? ¿Quieren? Bueno, Adelante, Choluis. empezamos a desarrollarlo. Bueno, ustedes son alumnos de primer curso, me parece, ¿no? De primer Sí, semestre, sí. de primer semestre. Es una cosa interesante, el tema de la música y la comunicación. Y yo, por ejemplo, en mi caso personal, tengo que contarles por qué vivo estas vidas paralelas, ¿no? Entre rockero y ser
comunicador o profesor en comunicación, ¿no? Y se debe a una cosa muy simple, ¿no? Yo cuando era adolescente, cuando yo terminé el CCH y tenía que elegir una carrera, pues yo quería estudiar música, pero mis padres, en concreto mi padre, se opuso a eso, no me dejó, me decía que eso no era una carrera, que tenía que estudiar algo en serio porque la música me iba como lo típico, te vas a morir de hambre, ¿qué vas a vivir? ¿No? La música es muy difícil. Total que yo buscando las carreras dije, bueno, ¿qué es lo que más se acerca a la música, no? Y encontré que la comunicación audiovisual era lo más cercano a la música, fuera del ámbito de lo que es las disciplinas artísticas, por supuesto, ¿no? Porque claro, en la comunicación audiovisual, la creación de contenidos audiovisuales, pues se echa mano de muchas actividades artísticas, ¿no? Desde la literatura, de la actuación, eh, y bueno, evidentemente la música, ¿no? Y en concreto una música que a mí me atraía mucho en los años 80. Estamos hablando de los años 80. Imagínense un mundo donde no había internet, si no sé si se lo pueden imaginar. Y, y bueno, y lo que sonaban en esa época en la Ciudad de México, lo que me gustaba era sobre todo el rock, ¿no? Y en esos años yo, paralelo a mis estudios universitarios, yo estaba formando grupos de música y el proyecto, como dijo Samuel, el proyecto más importante fue el Trolebús, que justo nos estrenamos un mes después del terremoto de 1985. Y a partir de allí, yo siempre fui combinando paralelo este proyecto artístico que era el Trolebús con mis estudios universitarios de comunicación, ¿no? Y de verdad es muy curioso porque es algo que a lo largo de mi carrera la música me ha acompañado, ¿no? A veces siento, por supuesto, que el trolebús es una extensión de mis conocimientos en comunicación, o al revés, también la comunicación es como una plataforma donde yo también mi experiencia como músico la abierto también allí, ¿no? Porque, por ejemplo, mi tesis, tanto de maestría como de doctorado, eran temas sobre música. Yo investigué mucho sobre esto, sobre qué es lo que le estaba pasando a la música con el cambio, el advenimiento de los medios digitales de comunicación y todo esto, ¿no? Por ahí hay un libro mío que se llama Cuando la música cruzó la frontera digital, que no sé si, creo, no sé si estaría en la biblioteca de la Ibero, si no, mandaré unos por ahí para que lo vean. Bueno, el caso que me han acompañado mucho, ¿no? Y por supuesto, en mi tarea como profesor, mis asignaturas que yo imparto fundamentalmente tratan sobre sonido y en el caso de, por ejemplo, en grado, lo equivalente a las licenciaturas aquí, pues yo estoy a cargo de una asignatura que se llama postproducción y ambientación sonora. Y en la maestría en creación artística y artes escénicas, que también soy en la plantilla de profesores, yo imparto una asignatura que se llama hibridación artística y nuevas tecnologías para la música, ¿no? Entonces, la importancia que tiene la música en la creación audiovisual es enorme, es enorme. Y quizás, por ejemplo, una de las cosas que se debe preguntar, ustedes, no sé si alguno de ustedes que estáis ahí en el auditorio, aparte de ser estudiantes, tienen alguna actividad musical, no de consumo musical, sino si practicar algún instrumento, si tenéis algún ¿Quién hace proyecto. música de los presentes o presentas? A ver, platique a alguien, quien quiera. Ay, mira, es un montón. Qué bien. Genial, A ver, genial. ¿quién? Mira, sí, Chema, a sí. ver, venga, platícale tu experiencia, Chema, preséntate. A ver, Chema, ¿qué es lo que Hola. haces en la música? Hola. O sea, ¿puedes como vernos? Ah, Sí, claro que te veo, sí, sí, sí. Por órale. cierto, ¿dónde compraste tu chamarra? Ah, sí, ¿no? Ah, está en Cholula, en Puebla. Pero bueno, esa no era Órale. la pregunta. Este, no, pues yo toco la batería y la guitarra y un poco del bajo y me gusta cantar Ah, qué también. chido, qué chido, qué Ajá. bien. Y yo estoy en una banda y me gusta mucho. Y de pronto, o sea, como que no he terminado nunca una canción, pero tengo como varias maquetas de canciones ahí como Ah, qué bien. raras. Y ya pronto. Sí, tengo una amiga también que no, no es cierto.
No, pero está muy padre, la verdad es que me gusta mucho. Y, Genial. y ya, ojalá también se me dé eso. Qué bien, qué bien. Genial. Miren, y fíjense que yo he dado clases en varias universidades, ya como profesores, además de he dado clases en Universidad de Sevilla, y hubo un tiempo que estuve impartiendo talleres multimedia en Monterrey, en la región montana, y bueno, y he coincidido en Alemania e Inglaterra también. Y yo lo que me encuentro es que el perfil del alumno o alumna de comunicación, hay un perfil muy común y característico, que es la creatividad. El alumno de comunicación suele ser un alumno de un perfil muy inquieto, muy creativo, que busca siempre la originalidad. Y realmente yo creo que la mayoría son como, tienen este componente artístico, ¿no? En la creación. Y de hecho, por ejemplo, que impartamos aquí los 4 años de grado, muchos alumnos se meten en esta carrera porque no les alcanza el dinero para estudiar cine, por ejemplo, ¿no? O estudiar una carreras más potentes, o sea, en términos de creaciones, ¿no? Pero el ambiente aquí, pensando en una ciudad como Málaga, que es aquí donde nació Picasso, pues es una ciudad muy artística, ¿no? Entonces tú ves el patio aquí de la facultad y la gente está tirada en el prado con su guitarra o pintando o escribiendo o haciendo cosas creativas, ¿no? Y creo que eso también se repite en varias facultades, ¿no? Es ese perfil. Entonces, es interesante. Pero bueno, vamos a abordar ahora sí el tema de la música. Pensando en la importancia de la música, yo quiero explicarles que en mi experiencia, Am, hay muchos estudios sobre la música y la creación audiovisual, ¿no? En mi época no había tantos trabajos, pero ahora yo quiero referirme a dos, por ejemplo, dos que les recomiendo mucho. Un libro de Stanley Alten, que es sobre el sonido en el audiovisual. No sé si el título exacto, pero Stanley Alten es un libro clásico típico que habla de microfonía, habla de musicalización, habla de muchas cosas. Es muy completo ese libro. Y otro que es fantástico, que es de Lauren Juliet, que es el sonido en el cine. Este libro es muy maravilloso porque además te cuenta la historia de cómo surge el cine, de cómo evoluciona el cine con el sonido, ¿no? Este paso que fue del sonido sin bandas sonoras y luego al cine sonoro. Está muy bien realmente, estos dos trabajos, ¿no? Y luego, bueno, hay muchos recursos y artículos, ¿no? Y yo, por ejemplo, de los autores que yo he estudiado, muchos coinciden en 4 funciones que cumple la música en el audiovisual, en las piezas audiovisuales, ¿no? Uno, por ejemplo, primero, por supuesto, es el tema de la ambientación, que es muy complejo, es un término muy complejo, de cómo a través de la música en el audiovisual, porque pensemos, hay también un autor francés que se llama Chion, que es muy denso, pero es interesante, ¿no? Y él dice una cosa de cómo la imagen, cuando tú le agregas a una imagen visual con movimiento, cuando tú le agregas sonido, cómo cambia completamente el mensaje, ¿no? Cómo se transforma, se convierte en otra cosa, tanto el sonido como la imagen. Y hay una implicación así muy contundente, ¿no? Bueno, ahí yo veo que los autores coinciden en 4 cosas que hace la música con la imagen, ¿no? Primero es esta ambientación. Y ambientación, cuando estamos hablando de ambientación, es justamente cómo cambia el sentido del mensaje cuando tú agregas música, ¿no? Ambientar en términos de creación audiovisual significa cómo nosotros modificamos el entorno sonoro, ¿no? Ya sea a través de la música, ya sea a través de un ruido, ya sea incluso hablando o aplaudiendo o haciendo, incidiendo de alguna manera en lo que es el entorno sonoro, ¿no? Eso es ambientar. Y la ambientación, pues sí, tiene que ver con nuestra creación. También hay que pensar una cosa, miren, cuando ustedes seguramente habrán tenido la oportunidad de editar imágenes y sonidos, ¿no? Cuando nosotros eh, juntamos dos contenidos que son de distinta naturaleza y que luego provienen de distintos orígenes, como puede ser el sonido,
No necesariamente el sonido sincronizado, ¿eh? Me refiero a que si tú tienes imágenes en movimiento y le agregas cualquier sonido, pensemos incluso sonido musical, el que sea, lo que sea, cuando tú muestras eso al público, el público siempre va a tender a asociar eso que ve con eso que escucha. Eso va siempre, eso es una tendencia natural de todo ser humano, porque nosotros, la manera en que nuestra aprehensión con el mundo es a través de nuestros sistemas de percepción, ¿no? El tacto, el gusto, el oído, la vista, pero estos que son fundamentales, la visión y la audición, por ejemplo, es lo que, por ejemplo, tendemos de una manera natural a asociar eso que vemos con eso que escuchamos, incluso aunque esos contenidos no tengan nada que ver, aunque sean totalmente contradictorios. Y por eso es esto que le llaman contrapunto. Hay autores como David Lynch, hay autores, por ejemplo, que juegan mucho con esto, con hacer, o también incluso Kubrick, ¿no? De contrastar la imagen con el sonido. Y eso genera efectos muy interesantes a veces en el público, ¿no? Entonces, el tema de la ambientación es generar emociones también, generar algo en el público, en el tema de ambientar, ¿no? Y tiene que ser, quieres a lo mejor generar efectos de evocación y todo esto, ¿no? Y ya de pronto, en el ámbito audiovisual, de pronto hay fórmulas como que se asientan, que se afianzan, ¿no? Pero que esto está evolucionando bastante. Bueno, otra cosa que también hace el sonido en el audiovisual es que agrega información, añade información. Tú como realizador, por ejemplo, en una escena, puedes, a través del sonido, añadir cosas que no puedes comunicar a través de la imagen. Y con el sonido puedes resolver muchas cuestiones, incluso cuestiones de presupuesto, como por ejemplo, hay una escena muy famosa de un autor polaco que se llama Werner Sulawski, tiene una película que se llama Posesión, que es una película de los años 70, de bajo presupuesto, era una película muy interesante, se llama Posesión, ¿no? Y hay una escena donde él tenía que poner, fijaros la escena, la complejidad de la escena, él tenía que poner un bombardeo en una ciudad. Claro, él no tenía dinero para eso. ¿Qué es lo que hizo Sulawski? Lo que hizo, puso el bombardeo, pero solamente el sonido, no se ve ningún avión, no se ve ninguna explosión, solamente se escucha. Y eso fue la manera en que resolvió el tema, ¿no? Con el sonido. También en el ámbito de lo que es el puramente informativo, a través del sonido podemos nosotros situar al espectador en algún lugar, punto geográfico, en alguna cultura, en alguna época también, ¿no? Con el sonido mismo ya lo podemos darle indicios de en dónde está ocurriendo esa escena, ¿no? En lugar de utilizar rótulos y todo eso, ponemos una música, por ejemplo, tradicional local y eso, digamos, eso de añadir información, hay muchas cosas, ¿no? También el sonido, hay una cosa interesante, porque por supuesto en una escena vemos acciones o movimientos que evolucionan, que se despliegan. Y si algo tiene el sonido es que el sonido implica movimiento, el sonido también implica movimiento y siempre va a tener un desarrollo, ¿no? Entonces, eso está muy bien en la parte informativa, claro. Luego vamos a ver unos ejemplos de todo esto. Luego hay una parte puramente, por supuesto, diegética. Diegética tiene que ver con la narratividad, de cómo el sonido nos va a ayudar a contar la historia. Y eso es muy interesante. Cuando tú te imaginas una escena que vas a rodar o a realizar, hay mil formas de contar una historia en callejera, por ejemplo, como puede ser una persona que va en bicicleta y a lo mejor tiene un accidente, se estrella a lo mejor con un poste, así, un accidente menor, por decirlo así. Hay muchas formas de contar eso, ¿no? Y entonces tú tienes que decidir siempre y esto viene ya desde la planificación, desde la elaboración del guión, de qué manera el sonido te puede ayudar para contar esa escena de la mejor forma posible, ¿no?
Yo siempre, miren, yo hay una cosa que siempre les digo a mis alumnos acá, cuando nosotros vamos a pensar en nuestras historias que vamos a realizar, ya sean cortometrajes o unas series, que es saber cómo nos podemos hacerlo de tal manera que facilitemos al espectador el que entienda bien la historia, ¿no? Es decir, tú puedes ser muy creativo, pero hay que pensar también en que antes de todo el efecto estético que queremos lograr, es importante que la historia que se entienda perfectamente, ¿no? Y en ese caso, pues sí, el sonido nos va a ayudar para reforzar determinadas cosas que nos está transmitiendo la imagen, o no, o también, como os decía, contradecirlas, generar cierto contrapunto también, o a veces de forma irónica y todo eso. Esto es interesante. Y luego también, pues también el sonido también puede ocupar un lugar muy secundario, muy secundario. Simplemente con la música puede ser como muy de fondo, pero está ahí presente. ¿Qué es lo que tiene el sonido, lo que le da, lo que le aporta el sonido a una escena, por ejemplo? Una cosa que es muy importante, que es la unidad. Nosotros en la visión, en la imagen, podemos utilizar una variedad de planos muy grande, ¿no? No necesariamente tenemos que quedarnos en un plano, hay distintos planos. Pero esos distintos puntos de vista que nosotros vamos a montar, lo que le va, pegamento con el que se va a articular toda esa serie de distintos planos, siempre va a ser el sonido. El sonido nos va a ayudar justamente a eso, a darle ese pegamento. Incluso entre escena y escena, lo que llamamos las transiciones, también el sonido puede jugar un papel importante, ¿no? Digamos que estas son como las de funciones básicas, pero son más complejas cuando pensemos en los posibles efectos que puede tener el sonido, ¿no? Nosotros el sonido y sobre todo la música, con la música hay que recordar una cosa, miren, la música es un estupendo constructor de estados de ánimo, es muy importante. Ahora, luego vamos a ver si podemos ver un ejemplo de cómo cambia el sentido de una escena cuando simplemente cambiando la música. Simplemente cambiando la música, luego lo vamos a ver. A ver, perdón si me estoy extendiendo mucho. Si tienen preguntas, si quieren, ahora que termine, las vamos a ver. Voy a compartir la pantalla. A ver, díganme Adelante, hecho Luis, comparte si, pantalla. Aquí estamos si se viendo puede bien la ver. imagen, se escucha bien el sonido. ¿Se Ahí ve va, bien está esto? abriendo. Ya abrió la presentación. Se ve, ¿no? Ya la vemos, Perfecto. sí. Ahora la cosa es que se escuche el sonido. Vamos a ver si se escucha. Miren, por ejemplo, en el caso de la música, también vamos a verlo desde el punto de vista de cómo se percibe la música en el audiovisual, ¿no? Y cuando estamos pensando en la música, en la presencia, ¿no? Cuando cuando la música es protagonista, ¿vale? Y en ese sentido, como elemento expresivo, la podemos ver desde tres puntos de vista, ¿no? Uno puede ser era una música objetiva, música subjetiva y música descriptiva. Vamos a ver en qué se diferencia. Esto es como, por ejemplo, tres categorías muy generales, ¿no? Aunque pueden existir muchas más, por supuesto. En el caso de la música objetiva es cuando la música es la protagonista, ¿no? Directamente. Es lo que dice you get what you see. Es decir, tú escuchas lo que ves, por decirlo así. Música objetiva. Tiene todo el protagonismo, forma parte de la historia de la acción. ¿Y cuál es la típica escena? Es el ver al músico ejecutando la música. A ver, esta escena yo creo que es muy famosa, lo voy a poner un poquito, es de la película La Escuela del Rock, no sé si la conocéis, voy a ponerla. Adelante. Eh, ¿Se escucha? No, yo creo que hay que compartir audio y video automizado. Si te vuelves a salir de compartir, Vale, vale. Voy a en la opción del salirme. Zoom, te pone un recuadrito del lado derecho. Antes de que le des compartir, aprietas solo el botón verde. Cuando te Sí, dice que selecciones la pantalla,
Antes de Sí. seleccionar la pantalla, del lado derecho hay un recuadro abajito del lado derecho Ah, que dice compartir. optimizar audio y video optimizado. Dale Ah, palomita y ya puedes ah, compartir y se va a escuchar el a audio. a ver, a ver, a ver. Mira, es que no, creo que no me sale. A ver, Son mira, tengo sí, dale dos, primero compartir, el botón verde. a ver, voy a empezar desde ahí. Botón verde, aquí está. Luego, Ya te Del lado aparece pantalla, otra. derecho, toda la pantalla, ventana, es lo que me ahora del Ajá. sale. lado derecho, en opciones del lado derecho, Y, a abajito, ver, donde dice options abajito, u pero opciones. no en este cuadro, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el del lado derecho, ahí dice optimizar sonido, compartir sonido. Ay, mira, fíjate. Sí, cuando tú seleccionas el botón verde, se abre una nueva pantalla, ¿no, Ah, Luis? aquí me sale compartir audio de la pestaña. Ah, pero es claro, es la pestaña de Chrome, claro, no No, 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 de mira, apriétale el botón verde, el botón verde. A ver, vale, voy a el de apretar el compartir botón verde. pantalla. Sí, lo Ya que lo aprieto. apretaste, se abre un nuevo recuadro, ¿no es cierto? Sí, sí, ahí está. Estoy en ese recuadro. En ese recuadro te aparecen las pantallas que tú quieres compartir. Y del lado Sí, derecho, en ese mismo recuadro aparecen dos mensajes. Uno dice optimizar audio compartido y optimizar video compartido. eso no me sale, eso sí no me Ah, sale, ¿estás en Juan. una Mac? Sí, Pablo, ¿le explicas? Está en una Mac, ¿cómo te aparece? Aparece bueno, igual, ¿no? eh, bueno, si no, ¿No te aparece el de optimizar cuando le pusiste ya el botón no, verde? no me sale Debe eso. estar por ahí escondido, pero hay una opción donde tú le pones que A ver, comparta también déjame ver. audio y video. Sí, sí, yo sé que eso tendría que salir, pero O hasta solo me abajo sale. puede haber una pestaña de donde dice Sí. compartir. Del lado Ver, derecho déjame abajo. ver. Ah, No. Deja ver. Ah, la Espérame. otra es que con tus audífonos no los pongas en el audio de tu computadora. Ah, claro, claro. Sí, 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 también puede ser, ¿no? A ver. A ver, los audífonos en el audio de la computadora. No hay Ah, límite. pero, bueno, espera, sí, es que, uf. No, pero tengo, a ver, déjame ver. Si yo comparto en lugar de ventana, comparto un contenido, un video, Ah, déjame ver. al poner la opción de compartir, te Sí, aparecen otros dos recuadros por ahí que dicen compartir audio y video. fíjate que es que eso es lo que no me sale, lo que no me Ah, sale. bueno, antes haz de cuenta, pusiste el botón verde. Selecciona la imagen que quieres compartir, pero todavía no le des clic a la imagen que quieres compartir. Ah, vale, Solo vale. pone el mouse ahí encima. Solo pongo el mouse. Ya que pusiste Vale. el mouse, a tu lado derecho, en ese mismo, en la pantalla, en tu pantalla, ¿no te aparecen dos recuadritos que dicen audio, optimizar audio y optimizar video? Fíjate que no. No. Ok, bueno, no pasa nada. Pues, si quieres, para no perder tiempo, lo que podemos hacer es que sigamos con la presentación como la tenías. Estaba bien, Sí, solo faltaba el audio para vale, poder vale. que nos expliques las categorías. Creo que quedó claro con la imagen que Sí, nos sí. pusiste de la Escuela del Rock. ¿Cómo se llama esa película? Quedó Sí, claro que eso es la música objetiva y lo explicaste muy bien. Creo que quedó claro el ejemplo. sí, exacto. Bueno, pues sí, yo creo que vámonos así sin sonido No te y preocupes. lo siento que sea así. Pero bueno, a ver, ahora espérame porque creo que cerré la presentación. Bueno, no importa. Ahora seguimos. Sí, vuélvela a abrir, no te preocupes. Aquí estamos. Aquí es, aquí estamos. Venga. Bueno, conocen la película, ¿no? De esta película con Joe Black. sí, Bien. sí, sí.
Bueno, en esa película es, evidentemente, hay una cosa que, por supuesto, en la realización, ahora lo voy a compartir. Aquí la tengo, sí. Bien, en esta película, en la escena en que ellos están tocando, evidentemente el sonido está montado en postproducción, no es el sonido directo, ¿me entiendes? Pero es objetivamente, en el contexto de la escena, es la música que está sonando allí. Entonces, hay una diferencia muy sutil. Esto, por ejemplo, es sonido editado. De hecho, suena una guitarra flying B y son los sonidos típicos de esos instrumentos, ¿no? Una cosa muy diferente, esta es la música objetiva, cuando el sonido sí es la fuente del ejecutante en directo, y esto es en los documentales, por ejemplo. Cuando la música es protagonista principal, es una música integrada, música visualizada, que son como, por ejemplo, los conciertos de música. Allí sí es más complejo, porque aquí sí hubo una captura de música con gente con micrófonos, un despliegue de equipo que están captando, como fue el Festival de Woodstock, todos estos festivales, ¿no? Que ese ya es música que se captura en directo y luego se monta con las imágenes, ¿no? Esto no son actores, son músicos de verdad, ¿no? Este es otro de los ejemplos, ¿no? Y luego en la música subjetiva hay muchísimas posibilidades, porque eso ya es lo que el realizador quiere generar, generando con los ambientes y bueno, y apoyándose con las acciones y las imágenes, tratando de, por supuesto, contar esa historia, pero tratar de generar sugerir determinadas emociones o reacciones, ¿no? Entonces, hay muchísimos ejemplos de todo esto. No sé si conocen bueno, a lo mejor me refiero, son muy jóvenes ustedes, pero si os suena la película de Psicosis de Hitchcock, o hay escenas muy famosas con esto, ¿no? Bien, bueno, voy a avanzar un poquito y bueno, y el sentido del impacto de la música, allí sería el ejemplo de la imagen de lo que ocurre cuando tú cambias la música y cómo cambia el sentido de la imagen, ¿no? En ese sentido, pues sí, la música, también con la música puedes lograr una cosa muy interesante, que es dar la sensación de que la escena va más rápida de lo que realmente es, ¿sabéis? Eh, ¿Conocéis la película Up? De, creo que es de Pixar, ¿no? Sí, Me sí, escucháis? ¿Me escuchan? ¿Sí? sí, 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 te ¿no? escuchamos, sí. Sí, sí. Bueno, pues hay una escena muy curiosa que es cuando el ancianito baja de su habitación a través de una escalera eléctrica. Si tú le quitas la música, la escena se hace larguísima, pero con la música no se tiene esa sensación, ¿no? Es para que os deis cuenta, se den cuenta de todos lo importante que tiene la música a la hora de hacerlo, ¿no? Y bueno, y ya está luego la música como referencia de épocas, de la música descriptiva, cuando hay un lugar, que esto es muy fácil, cuando hay una época concreta y todo esto, pues hay esto. Luego, hay una cosa que aquí sí me voy a detener un poquito, que lo que son el sentido imitativo de la música. Y eso tiene que ver un poquito con lo que es lo descriptivo. Voy a quitar la presentación para explicarlo mejor. Ahí estamos, Choluis, ¿tú nos escuchas bien? Fito, ¿se salió de la sesión, Choluis, o sigue ahí? Solo estamos No, viendo tu sigue ahí, pero como que apagó su cámara y su audio, porque no lo escucho ni lo veo. No, ¿qué De pasó? Es repente, que ahí está, sí, ya. sí, sí. Es que me pasó que
que a la hora de salir de la presentación, no sé, me salí del auditorio. Perdón, perdón. No pasa Bueno, nada. ya aquí estamos, ¿no? Bueno, rápido. Quiere decirles una cosa. Hay una cosa que se estudia mucho en las escuelas de cine y también en la creación audiovisual, que son los leitmotivs. No sé si alguien les ha hablado de esto, ¿no? Los leitmotivs, que son cuando tú asocias determinados sonidos o sonidos musicales o sonidos a personajes o al carácter de la gente o algo o alguna historia. Hay muchísimos ejemplos de esto de los leitmotivs. Y los leitmotivs, por ejemplo, el más clásico, ¿conocen la película Tiburón? En la película Tiburón hay una música que siempre suena cuando aparece el tiburón, cuando el tiburón va a atacar. Entonces, o cuando en Indiana Jones también aparecen determinados objetos, o también en El Señor de los Anillos. Los leitmotivs juegan un papel muy importante porque son como elementos sonoros que facilitan la narración de la historia, ¿no? Entonces, eso es interesante, porque a la hora de realizar estos leitmotivs o estos sonidos, se diseñan con muchísimo cuidado, con mucha gente, sobre todo pensando en la frase musical, en el fraseo musical y en la intención, en lo que queremos reflejar con esos leitmotivs. Entonces, estas frases musicales, pues, juegan ese papel dentro de la música, ¿no? Ahora, esto se hace más complejo, muchísimo más complejo, cuando estás trabajando, produciendo productos interactivos, ¿no? Porque en los productos interactivos, como lo son los videojuegos, esto ya estamos hablando de otra cosa. Ya no es un producto lineal como es una película o una serie, porque en los videojuegos los sonidos o las acciones son eventos, ¿no? Son eventos que están ocurriendo. Ya ahí ya el sonido no solo está describiendo ni tampoco está ambientando, el sonido está dando pistas, está generando cosas con el usuario. Entonces, es muy interesante. Yo, en este sentido, al que le interese la realización de videojuegos, les recomiendo muchísimo que se acerquen a las aplicaciones que generan música para videojuegos a partir de bloques o loops o bucles, ¿no? De sonido. Entonces, es muy interesante de cómo tú vas diseñando cómo va a aparecer la música a partir de las acciones que está teniendo en cuenta el jugador, ¿no? El usuario. Entonces es muy interesante y eso es muy común, ¿no? Lo típico es cuando el videojuego te va informando si lo estás haciendo bien, ¿no? Lo típico en el Mario Bros, cuando tú vas ganando, cuando ganas puntos, ya ves esa música que suena y todo esto, ¿no? Lo típico. Pero luego hay formas muy sutiles de cómo generar esta música. Y ahí hay muchísimas posibilidades, ¿no? Que te da. El universo sonoro del videojuego es enorme, es vastísimo, ¿no? Y por supuesto, a los videojuegos le debemos, por supuesto, el que se haya recuperado la afición por la música clásica y la música orquestal, ¿no? Por ejemplo, aquí hay, en México seguramente también, hay orquestas que hacen giras tocando bandas sonoras de videojuegos, ¿no? Entonces es muy, muy, muy interesante, ¿no? Y yo, bueno, para terminar pronto, porque yo creo que ya no sé cómo vamos de tiempo y quiero dar un tiempo para contestar preguntas. Este, pensar, bueno, ahora en el camino que vais a recorrer todos, que van a recorrer todos ustedes, pues van a encontrar, van a ir descubriendo todo lo que la música los puede otorgar. Y yo sí quiero subrayar una cosa. Cuando hagan sus proyectos, eh, pregúntense de qué manera pueden, por ejemplo, resolver algún, algún mensaje o alguna cosa con música. Si, por ejemplo, eso que quieren comunicar a través de la imagen, cómo también la música podría ayudarles, enriquecerles, ¿no? Para transmitirlo mejor. Y no solamente hablemos de ficción, de productos de ficción, también en los documentales, la música también juega un papel muy, muy importante, ¿no?
y nos da un dinamismo muy, muy, muy interesante. Lo que pasa es que esto va tan rápido, porque también emergen nuevos géneros musicales, los formas musicales que se utilizaban están cambiando, están transformando, porque también los contenidos, aparecen otros referentes, otras formas de narrar, de contar las historias, y bueno, pues hay que estar muy atentos, ¿no? Con todo esto. Yo sí creo que estamos llegando a condiciones en las que, por ejemplo, el usuario va a participar muchísimo en la creación de los contenidos audiovisuales. Se están dando las condiciones para que sí, la gente, ya con todos los recursos que hay ahora mismo, con inteligencia artificial y todo esto, las realizaciones sean todavía más interactivas y eh, más interrelacionadas. Bueno, por ejemplo, hay proyectos muy interesantes en los que, por ejemplo, la interactividad se lleva a la máxima expresión, ¿no? Que el desarrollo, por ejemplo, de un videojuego o de una escena se dé a partir de la lectura que está haciendo ese videojuego del usuario, ¿no? Del mismo usuario, ¿no? Entonces, eso ya estamos hablando de una capacidad inmersiva del sonido y la música muy, muy potente, ¿no? Muy tremendo. El decir que una escena se va a desarrollar a partir de cómo está en la máquina leyendo la emoción de la persona, esto ya es muy, muy, muy tremendo, ¿no? Pero parece que el mundo audiovisual está dirigiéndose en esa dirección, ¿no? Vamos a ver qué va a ocurrir en los próximos años. A mí me parece que va a ser muy emocionante y bueno, pues a ustedes les va a tocar mucho, mucho de estos cambios y de lo que van a poder aportar para este mundo audiovisual, ¿no? Bueno, yo creo que aquí, porque son muchísimas cosas, el tema es muy vasto y preferiría mejor ahora aclarar alguna duda, aportar alguna pregunta que tengan ustedes y que yo pueda aportarles por ahí, ¿no? Si Perfecto. les parece, Sí, muy bien, Cho Luis, muchas gracias. sí. Pues A adelante ver, si quieren, preguntas, comentarios que tengan sobre cómo se usa el sonido y la música en las o, producciones audiovisuales. o de cualquier otra cosa, lo que quieran preguntar. Yo estoy aquí a su disposición. Adelante, Marcela. Aquí, José Pablo, muchas gracias. Buenas tardes, José Luis, José José Luis. Luis, perdón. Buenas Sí. tardes, buenas noches. Buenas tardes. Escuchábamos cuando te presentaron, tienes un grupo musical, ¿no? Sí, Y parte de las letras que ustedes trabajaban era una especie de crónica urbana. Algunas, ¿no? No todas. Me gustaría que nos hablaras de algún ejemplo muy particular que recuerdes de alguna canción en particular, cómo fue la inspiración para llegar a esa historia o a ese sí. lugar o a ese personaje. ¿De dónde nace la idea y qué enseñaste ahí justamente en esa letra, José Luis? Gracias. Muy bien, muchas gracias, Marcela. Mira, es interesante esta pregunta, porque yo cuando en los años 80, cuando yo estudié comunicación, a nosotros en nuestra formación tratamos mucho el tema, había muchos temas antropológicos en el estudio de la comunicación y sobre todo a mí me atrajo mucho el tema de las culturas populares, ¿no? Entonces, el grupo realmente fue como una plataforma para yo aplicar mucho de lo que estábamos nosotros debatiendo en el ámbito de lo que es el papel de la cultura y los medios de comunicación en el ámbito social, ¿no? En la dimensión social de esos años de la Ciudad de México. Y yo una canción, por ejemplo, que fue la más representativa de Trolebús, fue una canción que se llama Barata y Descontón. No sé si alguien la conoce por ahí, que es la crónica de una bronca de pandillas de la Ciudad de México, de lo que le llamaban las bandas en los 80s, ¿no? Entonces, esa canción se hizo muy, muy famosa, no porque haya entrado al mainstream, ¿no? No, porque la canción más bien fue el boca a boca de aquel entonces, ¿no? Y esa canción si quieren, luego escúchenla, pero es en el lenguaje coloquial, el lenguaje popular de las bandas, nos poníamos, era el narrador, un chico de la pandilla, el que contaba la historia de la bronca, ¿no?
Y entonces salió muy curiosa, o sea, la verdad que la canción tratado de eso. Es claro, ahí no, lo que queríamos era incursionar en lo que era la cultura popular y por eso hablábamos de esos temas, ¿no? Eh, y sí, hablábamos las palabras. Lo que sucede es que cuando tú hablas de lo que es la lenguaje de los jóvenes, no saben, yo por ejemplo, que he estado yendo y viniendo a México muchos años, cómo cambia el lenguaje, sobre todo el lenguaje callejero. A mí, cuando era joven, tenía la edad de ustedes, eran los años 80, y cuando yo llegaba 5 años después o más, 10 años, volví a la Ciudad de México, escuchaba a los jóvenes de barrio de aquel entonces, y ya tenían nuevas palabras, tenían otras expresiones. Entonces, lo vivo que era el lenguaje, ¿no? Y entonces estas canciones, pues, se quedaron como un documento histórico de cómo se hablaba en la ciudad hace 40 años, ¿no? Así fue. Pero que sí, quizá el impulso generador de este tipo de canciones era esta idea de cómo el papel que juega la cultura popular en el día a día y en el ámbito de lo que es la relación de los jóvenes con sus entornos y sus posibilidades, ¿no? En aquel entonces, ¿no? En aquellos años. No sé Muy si bien, muchas gracias, te Cho Luis. responde. Sí, sí. ¿Alguna pregunta o comentario? A ver, por allá, Matías, toma micrófono. No sé de este lado en lo que le pasa el micro a Matías. Hola, muy buenas Hola, noches. buenas Quería noches. preguntarle si alguna vez sus estudios como que se interpusieron en el camino de su banda o de su trayectoria musical, alguna vez presentaron como algún problema, como por ejemplo, tengo que hacer tal cosa, pero tengo que ir al ensayo, pero tengo que ir a una clase, pero tengo que reunirme. ¿Alguna vez tuvo un problema de ese tipo? Mira, yo creo que la ventaja que tenía es que estudié en la UAM. Si hubiera estudiado en la Ibero, yo creo que no hubiera tenido tiempo de hacer un grupo de rock, yo creo. Yo creo que era bueno, por eso. Pero perdón por la broma. Pero no, lo que ocurrió es que sí tuve una contradicción cuando yo en ese años, cuando estaba terminando mi carrera de comunicación, yo quería hacer una tesis, había que hacer tesis, era obligatorio hacer una tesis, ¿no? Para terminar la licenciatura. Entonces, mi tesis, yo la quería hacer sobre música, y sobre música popular. Y me acuerdo que tuve muchos problemas para que algún profesor me, me ayudara a dirigirme, porque todos pensaban que no era un tema científico, ¿saben? El abordar la música como objeto de estudio. Ahora, afortunadamente, yo creo que hay más apertura, me parece que hay más apertura y ustedes pueden estudiar distintos temas, porque también los medios de comunicación de aquel entonces estaban muy, digamos, vinculados con la cultura popular, ¿no? Entonces, ahí sí tuve un problema. Pero sí, realmente no hubo ninguna contradicción. Yo, de hecho, creo que se enriquecía mutuamente mi experiencia con el grupo y mi experiencia académica, ¿no? Yo creo que fueron dos vías muy interesantes que se fueron enriqueciendo, ¿no? Y yo creo que seguramente les va a ocurrir a ustedes, no solamente con la música, necesariamente con la música. La comunicación conecta con tantas realidades, con tantas, que se van a dar cuenta en su desarrollo, en su formación, como por ejemplo temas muy cotidianos van a estar allí también latentes en sus estudios, ¿no? Gracias. Adelante, Matías. Hola Juan Luis, yo soy Matías, mucho gusto. Mucho Eh, gusto, Matías. a mí José Luis, sí. José Luis, a mí me llamó mucho la atención cómo dijiste que tu banda se formó justo un mes después de el temblor del 85. Entonces yo me preguntaba si alguna vez usaste tú tu música de una manera de generar conciencia de problemas que estaban pasando en el mundo y si sí, de qué manera lo hiciste y cómo significó eso, o sea, cómo te impactó eso a ti en tu Sí, sí, carrera sí, sí, de sí, sí, músico. sí. Los ochentas, para los que ustedes no habían nacido, los ochentas en la Ciudad de México fueron unos
años muy dramáticos, ¿no? Y para jóvenes como de mi edad, pues porque además del terremoto, había un año anterior había habido una explosión de una, en San Juanico, y luego fue el Mundial de Fútbol y había una crisis económica profunda, ¿no? Entonces, en realidad, el tocar, hacer un grupo de rock era una inquietud no solo colectiva. Yo pienso que después del terremoto del 85, mucha gente se involucró en proyectos, bueno, gente que se movía en la independencia creativa. Estoy hablando de escritores, pintores, músicos. Empezaron a sacar cosas, a crearse como un movimiento autogestivo, a abrirse espacios. Fueron años muy vivos de propuestas artísticas. Y allí hubo muchos grupos de rock, entre ellos fue el nuestro también, ¿no? Pero a nosotros, nuestro grupo, realmente nunca tuvimos muchas ambiciones. Nuestro grupo era realmente una excusa, era un pretexto para divertirnos y para criticar al gobierno, criticar las cosas que no nos gustaban, ¿no? Como que poníamos mucho a prueba esas posibilidades de censura que había en aquel entonces. Evidentemente era un grupo muy subterráneo. Había luego grupos que sí se hicieron profesionales, que ya creo que muchos son legendarios, como Caifanes, La Maldita Vecindad, La Café Tacuba, todas estas bandas que vivieron de la música. Pero nosotros yo creo que no lo tomábamos tan en serio, ¿no? Nosotros lo hacíamos más bien como una manera de, como te decía, sí lo hacíamos para divertirnos, pero también como para burlarnos un poquito de los que sí se lo tomaban en serio, ¿no? Era algo así. Sí, la historia de esta banda es muy contradictoria. Por cierto, el año próximo nosotros vamos a publicar 2 libros sobre Trolebús y donde vamos a tratar de contar la historia del grupo con mucho detalle, ¿no? Porque hay una cantidad de anécdotas y de historias que surgieron alrededor de esta banda y era también para contar un poquito cómo eran aquellos años, ¿no? Lo que significaba este tipo de proyectos en aquel entonces. Muy bien, Cho Luis, muchas gracias. Fito, ¿tú tienes alguna pregunta o comentario? Sí, yo tengo, tengo dos preguntas. Una es sobre si la inteligencia artificial podrá componer música para cine. Sé que hay programas que están haciendo, pero ¿alguna vez dejará como la intervención humana de estar ahí? Y la otra es, ¿tocaste en el Tutti Frutti alguna vez? Sí, sí, sí. Espérame, 2 preguntas y una tercera para terminar, Cho Luis, de Inés. Adelante. Muy bien, sí, sí. Mucho gusto, yo soy Inés. Yo te Ah, quería preguntar si tú crees, o sea, personalmente que la música la percibimos por experiencias propias o porque genuinamente la música la escuchamos y así es. O sea, por ejemplo, tú escuchas una música que supuestamente es triste y tú la ves, o sea, bueno, la escuchas como si fuera triste o por tu experiencia propia es triste. Sí. Bueno, muchas gracias, Inés. Mira, te voy a contestar con un experimento que yo intenté hacer hace algunos años. Miren, yo desde que era niño había música en mi casa, desde que era un bebé, porque había la radio, había tocadiscos, había, bueno, la televisión, programa de televisión, y mi padre era muy melómano de la música, ¿no? Entonces, en toda mi infancia sonaban canciones, sonaban piezas, sonaban de todo tipo, ¿no? Los gustos de mi padre eran distintos a los de mis hermanos y todo eso, ¿no? Había de todo. Y un día a mí el experimento consistió en traté de hacer mi banda sonora, es decir, como que recordar qué canciones sonaban en aquellos años y que yo era un niño, a los 3, a los 4 años, estamos hablando de los años 60. Y empecé a recopilar esa música que sonó, pasó por mis oídos. ¿Y sabes qué ocurrió? Que empezaron a emergir muchos recuerdos. Pero aquí hubo una cosa que ya no me gustó, que era cuando me empecé a acordar de cosas muy malas, ¿no? Y entonces ahí cuando ya paré y dije, no. Miren, la música es algo muy personal, muy personal. Puede haber muchísimas motivaciones, a lo mejor, a veces circunstanciales, ¿no? De que, por ejemplo, lo que suena en tu familia, en tu casa, en tus entornos, ¿no?
o de tus amigos, lo que te influyen a ti en tu selección musical. Nosotros, si a ustedes tienen la sana costumbre de escuchar música más o menos habitualmente, no saben de pronto cómo esos sonidos, esa música va luego ser el retrato, los va a ayudar para retratar una época muy concreta, ¿no? Entonces, sí, mueve muchísimas emociones. Es decir, pues, es verdad que luego en el mundo audiovisual nos atenemos mucho a los estereotipos, ¿no? A de pensar, bueno, esta música es triste porque está en tonos menores, es lenta, bueno, pues esta me sirve para una escena de tal, ¿no? Pues es verdad que existen esos estereotipos, ¿no? Pero también hay que atreverse, por ejemplo, a romper estereotipos, a tratar de encontrar el papel de la música en las historias, algo distinto, algo más original, algo más arriesgado, ¿no? Y eso es. Y nosotros, yo estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos alguna canción que nos llega, que nos toca una fibra muy íntima, por alguna razón. Quién sabe si sea por algún recuerdo, alguna cosa, sea que nos... Y habrá un montón de canciones que nos son indiferentes y otras que nos repelen y otras que nos apasionan y que nos emocionan, ¿no? Es muy extraño la conexión, cómo conecta la música con nosotros, ¿no? Es así. Y bueno, y ya voy a responder las otras dos preguntas para ya no extendernos más. Miren, sobre la inteligencia artificial, miren, hay una idea muy errónea de que se tiene la percepción de que la inteligencia artificial sirve para no trabajar. O sea, para que la inteligencia haga lo que no, para aplicar la regla del mínimo esfuerzo y hacer lo mínimo y que dejarle toda la tarea a la inteligencia artificial. Yo creo que eso es un error, ¿no? Y yo creo que hay que utilizarla porque son herramientas que están ya y que van a evolucionar y que van a estar ahí. Pero yo creo que la mejor forma de usar la inteligencia artificial es sintetizar determinadas cosas, pero nosotros agregándole más, ¿no? Yo hace poquito tuve un alumno en el máster, se llama Juan Polo, que me entregó un trabajo y algunas partes del trabajo estaban hechas con inteligencia artificial. Y le explicó cómo lo hizo y dije, es que es la forma que hay que utilizar la inteligencia artificial. Es decir, no que te haga todo el trabajo entero, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, acudir a la inteligencia artificial, por ejemplo, para recopilar información y que a lo mejor es más sencillo hacerlo de esta manera o más fácil, o, por ejemplo, para tener un contenido generativo, pero después tú le puedas dar la vuelta, ¿no? Y agregarle más cosas, ya desde tus capacidades de edición y de no dejarle toda la tarea a la inteligencia artificial. Yo creo que eso es la clave, ¿no? Pero son herramientas que hay que utilizar. Yo creo que eso está allí, ¿no? Y finalmente, bueno, pues yo sí toqué en el Tutti Frutti. Lo que pasa, creo que estaba en Lindavista, ¿no? Fito, ese antro. Avenida Politécnico Nacional, exactamente. Sí, ¿verdad? Sí, 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 Bueno, justo. pues sí, algunas veces tocamos ahí, sí, hace muchos años, no sé qué Es que haya la semana pasado. pasada, Cho Luis, se presentó un documental sobre el Tutti Frutti. Fíjate, qué curioso, quí curioso. Mira, Por sí, eso sí, salió el sí. tema. Sí, pasamos por allí, no éramos muy habituales, pero sí, era un Bueno, para antro los estudiantes que interesante. no les tocó ver ese documental, el Tutti Frutti fue el antro underground más importante de la Ciudad de México en la década de los 80. Sí, fue Ahí exacto. surgieron muchos grupos, muchos movimientos culturales ahí en el Tutti Frutti. Y estaba justo allá por la zona de Lindavista. Bueno, pues muchas gracias, Cho Luis. Te No, agradecemos el hombre, tiempo que te hayas no, desvelado. hombre. Te mandamos un abrazo. Gracias por tu compartirnos estos conocimientos y experiencias. Te Muchas mandamos un gracias a abrazo. Te ustedes. están aplaudiendo los estudiantes. Ya Sí, muchas varios se tuvieron gracias. que salir corriendo porque tenían que ir en sus autobuses. Claro, Pero sí, no, también los hoy que es se tarde. quedaron, te aplauden y te agradecemos a nombre del Departamento de Comunicación, de la materia de cartografías de la comunicación, esta charla. Y bueno, pues seguimos en contacto, estimado Cho Luis, te Pues mandaremos muchas tu gracias. constancia por esta conferencia. Claro, y espero que la próxima vez las podamos ver allí ya en directo y no tan lejos, vernos Claro que allí. sí, Pues muchas muchas gracias. gracias. Que Gracias, Gracias, descanses, mucha Cho buenas Luis, que suerte. noches, estés un bien, Ánimo. abrazo. cuídate. Seguimos en Salud. Gracias, contacto. Fito.
Ale, gracias a Gracias a ustedes. todos. Descansen, Bye. buenas noches. Gracias, Bye, Pablo, bye. y a todos. Venga, hasta pronto. Bueno. Bye.